Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un seguimiento de este collarcito que hicimos hace algunas semanas, que fue al estilo de Sally, de la película de The Nightmare Before Christmas de Tim Burton. Y en esta ocasión vamos a hacer un anillo como este que les tengo aquí. Y este es el diseño que vamos a hacer. Es más o menos del mismo tamaño que el que ya hicimos previamente. Quise tomar de referencia el tamaño ya que lo he estado utilizando y creo que no se atora tanto en las cosas, entonces creo que es adecuado. Y vamos a utilizar nuevamente DVDs. Aquí ya tengo varios sobrantes de otros proyectos. Voy a utilizar este que está transparente completamente, que ya está limpio. Si quieren ver cómo se limpian el proceso completo, los invito a que vean uno de los shorts de mi canal, que ahí precisamente muestro rápido en un minuto cómo podemos limpiarlos. Les voy a dejar la liga en la parte de arriba, superior de arriba del video lo van a ver. Y pues bueno, ahorita estoy trazando lo que es la forma o las formas de mi diseño a través de la superficie transparente del DVD. En realidad aquí, si se fijan, se ven como tres rectángulos principales y uno se divide en dos. Entonces lo que voy a hacer es cortar tres rectángulos grandes y uno pequeño. Uno de los grandes lo voy a cortar en dos pedazos para facilitarme un poco la vida. Entonces aquí ya los tenemos trazados y vamos a recortarlos. Así es como van a ir traspuestos los rectángulos. Les comentaba que uno es doble porque lo vamos a recortar en dos. Y este es el tercero pequeño que va a ir encima de todas las demás piezas. Así más o menos va a ir el diseño. Y voy a utilizar una lima de uñas convencional, de las que usamos para limarnos las uñas, para matar un poco los filos de las esquinitas, ya que de lo contrario pues nos estaríamos lastimando cada que utilizáramos el anillo. Eso nos va a ayudar bueno, más bien esta lima nos va a ayudar a rebajar esas esquinitas. Aquí ya rebajé las esquinas de todas mis piezas. Y como les comentaba, uno de los rectángulos grandes lo voy a cortar en dos. No me estoy preocupando mucho por una medida en exacto o que sea la mitad exactamente, dado que estamos tratando de emular los parches de Sally, pues estaría bien que estuvieran un poquito disparejos. Aquí los estoy poniendo sobre su base y vamos a utilizar nuevamente la misma paleta de colores que utilizamos en el video anterior para hacer el collar. Una esponjita para aplicar la pintura. Y pues aquí me estoy siendo un poquito floja y solamente estoy sacando la pintura de mi tubito de pintura para pues no utilizar demasiada o no sacar más de la que en realidad voy a utilizar. Generalmente siempre termino sacando mucha y se desperdicia mi pintura, entonces así se me facilita más el no desperdiciarla. Y pues bueno, es darle golpecitos con nuestra esponjita sobre el pedacito de acrílico, que en realidad es el material del que están hechos los DVDs. Bueno, tiene un nombre muy científico y largo que tiene más de 4 sílabas, que es muy difícil de pronunciar, pero pues en realidad viene siendo acrílico. Aquí estoy aplicando ya el color oscuro para lo que va a ser la base de las dos piezas que se van a unir y vamos a dejarlo secar. Aquí les apliqué una segunda mano y los dejé secar y así es como quedaron. Y ahora voy a utilizar un plumón de tinta permanente para hacer el patrón que lleva el vestido de Sally, o bueno, los patrones que lleva el vestido. Este en especial que tiene como una especie de chinitos, y también el que tiene motitas. El collar tenía más patrones todavía, pero bueno, aquí no puedo poner tantas piezas y también sentí que quedaron un poquito oscuras, entonces decidí dejarlas así nada más. Y nuevamente vamos a utilizar la resina de tipo V. Recordarán que les he comentado antes, y por si no ha quedado claro, la resina de tipo V endurece al aplicarle luz ultravioleta. Esa es la ventaja que tiene. Podemos tener una pieza ya curada y endurecida en menos de 5 minutos.
También se puede usar resina epóxica, pero esa tarda en secar. Hay unas que tardan 6 horas, otras que tardan 12, otras hasta 24. Pero esta, con que le apliquemos esta lamparita de luz ultravioleta, con eso se endurece. Yo generalmente le aplico 3 ciclos de 99 segundos. Aquí pasó algo muy raro con esta pieza, como que se hicieron burbujas al interior. Fue muy extraño porque no tenía burbujas antes, pero se hicieron al interior como si sudara el material. Pero bueno, de cualquier modo, pues continué con el proceso. Utilicé este pegamento de tipo industrial, que es muy fuerte, para aplicarlo sobre el rectángulo que va a ser la base de unión para los pedacitos que cortamos. Aquí estoy tratando de aplicarlo con mucho cuidado con unas pincitas. Y posteriormente pues me di cuenta que era más fácil con la mano directamente, entonces aquí ya los estoy uniendo con mis manos. No le apliquen demasiado pegamento, si no van a sentir que se deslizan las piezas. Entonces sí es importante cuidar la cantidad de pegamento que aplicamos. Aquí estoy apretando para asegurarme de que queden bien unidos. Y ahora voy a unir esa pieza a la amarilla, que va a ser la base de todo el anillo. Aquí estoy aplicando pegamento en la parte de atrás de la pieza que unimos previamente. Aquí se me pasó un poco el pegamento, a pesar de que les comenté que hay que utilizar utilizar una pequeña cantidad, y que yo siempre trato o pienso, pues definitivamente terminé haciendo lo contrario. Entonces le puse mucha y como que cuando apretaba se deslizaban las piezas. Entonces sí fue un buen rato que tuve que estar rectificando la posición de las piezas. Aquí nuevamente, a pesar de que les he dicho y me digo a mí misma, no apliques tanto, fue demasiado el pegamento y se me andaban deslizando las piezas. Entonces sí hay que tener cuidado con la cantidad de pegamento que aplicamos. Aquí estoy apretando, asegurándome de que estén en contacto y que estén bien alineadas. Y dejé secar por 24 horas, que es lo que dice el instructivo del pegamento. Y ahora, ya que secó o ya que pasó el tiempo, voy a aplicar la base del anillo. Voy a unirla también a el resto de mis piezas. Nuevamente vamos a utilizar el pegamento. Aquí estoy tratando como de ubicar el centro de la pieza en general, no nada más del rectángulo base, sino que quede alineada en el centro. Lo hice a ojo. Aquí nuevamente mucho pegamento y tuve que retirar con el plumón de silicón. Y aquí finalmente ya lo estamos, la base ya estamos pegándola a nuestro anillo. Aquí nuevamente estuve apretando un buen rato y tratando de que la pieza, si se movía, pues se regresara. Dejé secar por 24 horas nuevamente y aquí ya están todas mis piezas secas. Y lo que vamos a hacer ahora adicionalmente para reforzar esa unión entre la base del anillo y el resto de los acrílicos que tenemos, que son DVDs, voy a aplicar resina UV nuevamente, pero ahora a la parte de atrás, justamente donde se unen estas piezas. Aquí utilicé un pedacito de silicón que tenía por ahí rodando en mi escritorio para tratar de que quedara nivelado. Y pues estoy aplicando la resina, tratando de que cubra toda la parte de atrás. Aquí estoy esparciendo con mi pincel de silicona para que quede cubierta toda pues ese rectángulo, perdón, para que quede cubierto el rectángulo. Apliqué la luz ultravioleta y así es como nos quedó nuestro anillo. Se ve bastante bonito, a mí me gustó mucho y sí hace mucho juego con el collar que habíamos hecho anteriormente. No siento que se atore tanto, tal vez si tienen el cabello largo les llega a jalar un poco el cabello, se acostumbran a pasarse la mano por el cabello, pero en realidad no, yo no he sentido que sea muy estorboso. Se ve muy bonito, me gustó mucho y francamente creo que es difícil que encuentren algo similar si lo compran o algo así. Es un diseño, siento que de esos únicos. Bueno, al menos eso pienso yo.
Ya me dirán ustedes si se ve original o no. Y bueno, aquí está el collar que hicimos previamente para que vean cómo queda el juego. Se ve muy bonito, la verdad, a mí sí me gustó mucho. Y pues también estaré haciendo en la siguiente semana, espero, estaré subiendo cómo hice también los aretes. Ya los tengo hechos, ya incluso tengo el video editado y todo, pero bueno, lo voy a subir por separado, también para darle más tiempo a la explicación de cada pieza y que no sea como tan apresurado. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Les dejo ahorita al final del video algunos otros vínculos para videos que son también de joyería, por si quieren darles una ojeada, por si aún no lo han hecho, y también algún otro que sea de un tema completamente diferente. Espero que les haya gustado, gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Bye.